otra maratónica sesión de la Cámara de Diputados donde obviamente el oficialismo hizo valer su mayoría, bueno, los números le dieron, aunque no muy holgadamente, pero sí lograron convertir en ley la ley de abastecimiento y de consumidores. Y en una costumbre que justamente tiene, que ya viene de la semana anterior, de esto de maratónica, sesiones. Y además el Celo Express, porque en realidad el martes lo sacaban el dictamen y al día siguiente lo trataron en buen Antonio, bueno. Claro, realmente es la premura que tienen en comisión no la tienen en las sesiones, que donde te dan la posibilidad casi de hacer una 24 horas de sesión donde, bueno, escuchamos todas las voces ahí por haber, pero obviamente el oficialismo, como siempre, bueno, porque los números le dan, lograron sacar, digamos, sin ningún problema la ley pedida por la presidenta. Claro, a diferencia de la sesión de la semana anterior, donde se había tratado la ley de pago soberano, ahí fue una sesión donde hablaron todos los oficialistas para hacer, bueno, sus discursos, la gran mayoría de los discursos eran del oficialismo, y acá en este caso la oposición tomó la palabra más que nada para escuchar sobre todo sus reclamos por el tema de esta ley de abastecimiento, que muchos dicen que se va a decretar como inconstitucional antes de cuando se aplique, no sé. Bueno, eso es lo que plantean permanentemente los grupos, digamos, o sea, los sectores, digamos, empresariales y bueno, y otros sectores también. Habría que ver si, yo creo que sí, porque evidentemente algo está pasando porque por algo estiraron eso, ¿no? Claro, sí. De todas maneras, el ministro Kicillof el día anterior, cuando estuvo en el Congreso, dijo no se preocupe, no se va a aplicar, entonces, bueno, ¿para qué tanta hicimos una movida, claro. Sí, bueno, porque saben que hay una beta seguramente donde no están, o sea, que hay un error en la conformación de la ley. Sí, porque algunos plantean de que esa ley existe ya desde hace mucho tiempo y por qué no la aplican. Bueno, pero más allá de todo eso también hubo sesión en la Cámara de Senadores. Sí, se trataron una serie de temas menores, bueno, a diferencia de diputados donde fueron mucho debate, acá era un debate más liviano, donde se trataban temas como... Se cometió en la ley de bomberos, por ejemplo. De bomberos, que era un viejo reclamo, sí, es la regulación de la actividad que se había aprobado en diputados y bueno, la intención era tratar de no dejarla caer y bueno, nosotros acá también lo habíamos anunciado que se iba a aprobar y también se trató del tema de la ley esta que Cristina quería llevarla bueno, en realidad por ese tema hubo sesión nada más. Convengamos, lo otro le agregaron. El Senado no iba a sesionar la semana. Fue gracioso porque esto se dio, la sesión de esa maratónica de la ley de abastecimiento, sobre el final cuando había terminado todo el debate y bueno, habían sido ya a las 4 de la mañana, dijeron bueno, se acabó, habían tratado la ley de pago soberano y la ley de abastecimiento y dijeron bueno, quedan algunos temitas, trataron un proyecto de la senadora Odarda y después quisieron introducir este proyecto, ahora después se deben haber arrepentido de no haberlo tratado en ese momento, tomó la palabra el senador Berna, que dijo que rechazaba el lobby que le estaba haciendo el Senado. Diputados al Senado y que por qué le tenía que aprobar las cosas así de apuro a diputados cuando al revés no sucedía eso y que ese era un lobby del presidente de la Cámara, Julián Domínguez, que después de haber sonreído justamente cuando vio que se lo tuvieron que aprobar igual porque se lo tenía que llevar la presidenta. Porque además hubo un pedido, además pues sesionaron por eso. Claro, y otro tema trascendente de la semana, sin lugar a dudas, fue la presentación del presupuesto 2015 con la presencia del ministro de Economía y el jefe de gabinete. Bueno, los números son elocuentes y bueno, mucha gente lo tomaron, digamos, para la chacota, el presupuesto, que de hecho nosotros hemos sacado en números anteriores los números de la década acá, digamos, ¿no? Y que en la anterior, el presupuesto actual no sirvió de nada, creo que antes de fin de año ya dejó de ser como tal. Cuando había arrancado ya el año en 2014, ya, bueno, el dólar ya no valía, el dólar inclusive creo que en febrero fue sobrepasado. ¿Sobrepasado? Sí, se sobrepasó realmente. Sí, realmente evidentemente los números del crecimiento... Ahora, entre nosotros dejó de ser la ley de leyes, porque si no, en realidad es figurativo el presupuesto, porque no se respeta absolutamente nada. Y a partir de los superpoderes, eso de que cada jefe de gabinete puede administrarlo... Dejó de serlo realmente, y de hecho creo que los propios legisladores lo han tomado como tal, porque es para figurar nada más que van a gastar o van a hacer, una inflación del 15, y pico %.
un crecimiento del 2, que tal vez el crecimiento se aproxime más un poquito más a la realidad. Sí, bueno, ellos están pronosticando un crecimiento de 2,8. Sí, y normalmente el año pasado fue del 6%. Sí, igualmente se está hablando de un crecimiento que puede llegar a ser Yo estuve negativo. mirando la tablita esta que hicimos en la revista de los últimos tiempos, es increíble, siempre fue un crecimiento y la inflación no más del 10-12%. Y la verdad, nunca pasó eso. Nunca No, pasó, claro. o sea que siempre fue mentiroso. Y el crecimiento en los primeros años se minimizaba, Claro. o sea, se da todo siempre 4%, salvo en 2010 que se calculó por la recesión 2,5%. Pero después, ahora se lo maximiza. Maximiza, claro, y bueno, por la realidad indica otra cosa en realidad. Claro, o sea. Ahora, esto va a ser tratado, ya empezó en la semana esta, comienza en la Comisión de Presupuesto a analizarse. Bueno, como siempre vendrán... Y calculan que se aprobará seguramente, para hacer un cálculo grosso modo, y para que no se mediados haga de octubre. Y la primera semana de octubre, calculémosle, puede llegar a estar En diputados, salvo que, bueno, como está Capitanich, que va a dar el informe, a lo mejor será la segunda semana de octubre, y en noviembre el Senado. Sí, está por ahí sí, pero insisto nuevamente, para que entienda, en realidad ya lo vio todo el mundo, porque ya se fue publicado en todas partes, que es un presupuesto ficticio. Habría que ver, simplemente presentar, por eso de hecho lo presenta con antelación, porque no espera hasta el último momento, porque los números son diferentes, porque de acuerdo al grado de inflación cambian permanentemente, el dólar está casi 15 pesos ya. Y es el último presupuesto que va a funcionar para una administración kirchnerista. Bueno, el próximo lo va a tener que hacer también esta administración, pero ya para el gobierno que siga, que veremos cuál será. Y por último, José, levantó muchísima polvareda, digamos, la masiva movilización que hizo el camporismo el fin de semana último, donde el Máximo Kirchner dio, bueno, un discurso, y bueno, eso provocó, digamos... Sí, fue su debut delante de las masas. Bueno, realmente hay que reconocerle la masividad de la movilización de la Cámpora. Pero bueno, evidentemente levantó bastante polémica sus dichos y sobre todo todos los dichos posteriores, las interpretaciones que se hicieron de parte del oficialismo, de la oposición también, pero sobre todo del oficialismo. Lo concreto es que habló, y de hecho una diputada, Mayra González, no juega solamente a PlayStation, dijo. Nos vemos en otro momento, José. Seguro.